Bien, buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a hacer la revisión del examen que a ustedes les tocó el día de ayer, de la evaluación sumativa 2. Bien, vamos a empezar inmediatamente. La primera pregunta entonces es la limitación humana que le impide a una persona hacer daño a otra, pese a no estar escrito en ninguna ley, forma parte de él. La compañera Selena, ¿nos puede repetir la respuesta? El literal C, derecho natural. Ya. Y efectivamente habíamos dicho que es el literal C, derecho natural, porque el derecho, digamos, las dos grandes ramas del derecho son el derecho natural y el derecho positivo. Ambas son normativas que rigen la conducta de los seres humanos. En el caso del derecho natural, no necesariamente están escritas, sino que son parte de su conciencia y que forman parte de un conjunto de normas que son propias de los seres humanos y que vienen dadas por su condición de tal y que impiden, entre otras, por ejemplo, hacer daño a otra persona, por ejemplo, matar a otra persona, por ejemplo, mentir. Entonces, porque se entiende como parte de su conciencia que eso está mal, no está escrito en ninguna norma. En cambio, el derecho positivo adquiere su diferencia porque efectivamente tiene que estar escrito bajo un acuerdo de la autoridad competente, que en este caso es la parte legislativa, en nuestro caso la Asamblea Nacional o en los diversos estados quienes efectúen las leyes de ese país, entonces lo escriben, lo discuten, lo debaten, lo aprueban, se promulga y forma parte de los registros oficiales de la legislación de esos estados. Cuando está escrito adquiere el ribete de derecho positivo, mientras tanto es un derecho natural y por lo tanto la respuesta C es la correcta. Usted mismo, señorita Selena, es la pregunta número 2, por favor. Según el artículo 1 del Código Civil, la definición de ley es A. Ley es el pleno ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. B. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución. Manda, prohíbe o permite. C. La ley establece que las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución. De la ley es la prescripción de la razón en vista del bien común y promulgada por el que tiene al cuidado de la comunidad. ¿Cuál sería la respuesta? La letra B. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita de la Constitución manda, prohíbe o permite. Efectivamente, eso es lo que nos dice el artículo 1 y varias veces en clases les habíamos dicho que estas tres palabras es la definición que el Código Civil y la definición más amplia que la legislación nacional nos establece sobre ley. Una ley puede ser mandatoria, prohibitiva o permisiva, manda, prohíbe o permite. Y eso es lo que está en el artículo único 1, perdón, del Código Civil y por lo tanto la ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita en la Constitución, esas tres palabritas no se olviden por favor, manda, prohíbe o permite. No es el A porque el pleno ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución es el concepto de derechos, del ejercicio justamente de derechos y de gozar los derechos que son, digamos, facultades que tienen los seres humanos por su condición de tal. La C tampoco porque lo que dice la ley establece que las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución. Este es un principio establecido exclusivamente para los servidores públicos, pero no es la definición de ley. Y la D dice la ley es la prescripción de la razón en vista de un bien común y promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad. Es una definición de un autor, pero no lo que estábamos pidiendo, que es justamente la definición del artículo 1 del Código Civil. La coordinadora, señorita Gabriela, se encuentra por ahí. Buenas noches, profe. Buenas noches. Nos ayuda con la pregunta siguiente, por favor. Un La ratito, profe. Lo 3. que pasa es que estoy desde el celular, no estoy desde la compu y no sé, no puedo ampliar la pantalla. Deme un segundito, me conecto de la compu. A ver, bueno, entonces sigamos con otra persona, si es tan gentil. ¿Quién más está por aquí?
Grace Flores, por favor. Las demandas sociales son una fuente A, religiosa del derecho; B, forma del derecho; C, material del derecho; D, las demandas sociales no constituyen fuente del derecho. ¿Cuál sería la respuesta? D, No, esto ya habíamos visto incluso en el examen anterior. ¿Alguien tiene la respuesta? La letra A, dicen. No. La C, material de derecho. Material. ¿Ya quién dijo eso? Lorena Campos. Porque iba a decir solo la señorita Selena, parece que había estudiado para el examen. Sí, es C. Es parte del examen anterior y les habíamos explicado el por qué. Las demandas sociales constituyen una fuente de cambio del derecho. El derecho no puede permanecer inmutable. Si es que una ley se crea, evidentemente que las demandas sociales hacen que se modifique, porque las necesidades que establecen estas demandas sociales hace que se modifique. Y en la práctica son fuentes materiales del derecho. Material significa que son tangibles. Por ejemplo, antes las mujeres tenían prohibido el voto, el sufragio. Entonces hay una gran manifestación de las mujeres de diferentes formas, una gran demanda respecto a eso, y desde la legislación en la época de Eloy Alfaro se les da ese derecho que lo tienen todos los ciudadanos mayores de 18 años, y los ciudadanos que recién en la época del gobierno de Correa, por ejemplo, entre 16 y 18 años se les da esta facultad como un voto o un derecho facultativo, voluntario. Entonces, ¿por qué se da? Porque hay demandas sociales, porque efectivamente hay, inclusive en materia laboral, los trabajadores se organizan, hacen sus huelgas, hacen sus manifestaciones. Entonces a raíz de eso, por ejemplo, está prohibido eh, el, la inestabilidad en el trabajo, y se prohibió a raíz del 2016 el, la contratación a plazo fijo. Se convierte automáticamente en un contrato indefinido a raíz de que se pase el periodo de prueba. Entonces es por las demandas sociales, porque la gente se organiza, busca realmente hacer algunos cambios. Los jóvenes se organizaron antes del 2018 porque necesitaban que la educación sea gratuita, que sea un derecho, y a raíz del 2008 se adquiere esto, que es gratuita la educación. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones, hay un movimiento real que implica el cambio del derecho, entonces no se puede mantener inmutable. Y las demandas sociales son una fuente material del derecho. No es religiosa, porque no tiene nada que ver con religión. No se trata tampoco de una cuestión formal. Las fuentes formales son las que están establecidas o instituidas en la normativa nacional. En este caso, las instituciones que se dedican al tratamiento del derecho son la Asamblea Nacional, el Poder Judicial o la Corte Judicial, Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, es decir, las instituciones que ya están instituidas o constituidas dentro del andamiaje jurídico de un país. Esas son las fuentes formales del derecho. El hecho de que las demandas sociales no constituyan una fuente del derecho es un error. Entonces la respuesta correcta es la C. Bien, sigamos por favor en la pregunta número 5. No sé si alguien más me puede ayudar, por favor, leyendo voluntariamente. Por favor, Stalin Benavides. Pregunta 5. Según el artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador, la iniciativa para presentar proyectos de ley creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división política administrativa del país, le corresponde en forma exclusiva a, literal A la presidenta o presidente de la República, literal B, a la Asamblea Nacional, literal C, solo a la ciudadanía con el respaldo del 0.25 de firmas del patrón electoral vigente, D, a la Corte Constitucional.
¿La respuesta cuál era? Literal a la presidenta o presidente de la República. Efectivamente, y ustedes lo han de haber oído incluso hasta en las noticias, solo por iniciativa del presidente o la presidenta de la República, esta persona, el presidente o presidenta, puede presentar proyectos de ley que creen impuestos, que modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país. En lo que se refiere especialmente al tema de tributos, de impuestos o de leyes que constituyen un aumento del gasto público, leyes que tienen impacto económico, es exclusiva responsabilidad y atribución, mejor dicho, del presidente de la República. Por eso es que la Asamblea está atada de pies y manos en relación a proyectos de ley que creen o modifiquen impuestos. Tiene que esperar la iniciativa del presidente y por lo general se lo hace a través de una ley económica urgente. ¿Por qué se llama ley económica urgente? Porque su debate no puede demorarse más allá de un mes. Hoy mismo está en la Asamblea debatiéndose un proyecto de ley económica urgente que beneficia a las mujeres emprendedoras, que este día 23 de febrero ya finaliza el plazo de un mes que le dio el presidente de la República, porque así lo establece la Constitución, para que la Asamblea lo trate el proyecto. Entonces, ni la Asamblea Nacional, ni la ciudadanía, ni la Corte Constitucional son los que tienen esta atribución de crear proyectos que modifiquen, supriman impuestos o aumenten el gasto público. Entonces, la respuesta correcta es la A. Sigamos, por favor. Señorita Gabriela, yo no sé si ya nos puede ayudar. Sí, profe. A ver, la siguiente pregunta, que es la 6. Las personas jurídicas son sujetas del efectivo goce de derechos humanos. A. Sí, las personas jurídicas son sujetas de derechos en la misma medida que lo son las personas naturales. B. No, en ningún caso. C. Sí, cuando se trata de compañías que construyen edificios para albergar grandes concentraciones humanas. Y D. No, a menos que se trate de fundaciones creadas para la defensa de derechos humanos. ¿Cuál es la O sea, respuesta correcta? yo ahí puse la A. No sé si estoy bien, la verdad. O estoy mal. ¿Alguien más? Yo puse la D. ¿La B o la D? Yo puse. La D. D de dado. Ya, Sí, ¿alguien Lisa. más? ¿Alguien más? Yo también puse la A. Ya. Nadie puso esta. Yo puse la A también, profe. ¿Quién dijo eso? Selena. Consuelo. O sea, es que ahí yo me confundí en esa pregunta, profe, porque como usted dijo que los derechos humanos estaban como que sobre todo, hasta sobre la Constitución. Entonces creo que ahí hubo la Usted, confusión, o no sé. Selena, ¿qué puso? Yo puse la D, a menos que se trate de situaciones. No, la respuesta es en ningún caso. Y es parte de esta cuestión que muchos legisladores, inclusive que daban vergüenza, les dije en algún momento, hacen esta confusión del tema de los derechos humanos. Los derechos humanos es una facultad atribuible únicamente a las personas por el hecho y la condición de ¿qué? De ser seres humanos. Solo a ellos es atribuible los derechos humanos. A nadie más se le puede atribuir derechos humanos. Un edificio de piedra no tiene derechos humanos. Así que las personas jurídicas sujetas no son sujetas a derechos en la misma índole que las personas naturales. No, de ninguna manera. Y recuerdo que, por eso les hablaba, un legislador o ex legislador, César Ron, decía que cómo es posible que los indígenas vengan a atentar a los derechos humanos de la Contraloría. ¿Cómo es posible que los indígenas vengan a atentar a los derechos humanos de la Plaza Grande? Una cosa hasta de risa. Un legislador, se supone que es el que hace las leyes. Son edificios esos, estas que les acabo de mencionar, Contraloría, la Plaza Grande, etc. Los edificios no tienen derechos, y menos derechos humanos. Entonces, simplemente es risible la situación, que parecería una pregunta muy fundamental, pero
se ha prestado para esas confusiones. Entonces, en ningún caso las personas jurídicas tienen derechos humanos. Ojo, derechos humanos. Podemos estar hablando de otras prerrogativas, de otros temas como de firmar contratos, de adquirir obligaciones. Sí, ahí sí son sujetos de adquirir obligaciones las personas jurídicas, pero derechos humanos solo los seres humanos. Entonces la respuesta B es en ningún caso. Quizás había por aquí una confusión, pero las fundaciones como tal no tienen derechos, por más que se dediquen a la defensa de derechos humanos, pero como fundaciones, como esa entelequia de la conformación de una institución jurídica como tal, que no tiene vida propia, vida humana, no tiene pulso, entonces por lo tanto es una fundación, no tiene derechos humanos. Solo los seres humanos tienen derechos humanos, entonces la respuesta correcta es la B, no en ningún caso. Vamos con la pregunta número 7, si nos ayuda por favor. ¿Quién no ha participado? Gabriela, por mesa, pero. Sí, quería responder Consuelo, por favor, dígame. Ya. Pregunta número 7. Si la ciudadanía es la relación jurídica creada por el derecho para conceder a determinados individuos la facultad de participar en la vida política del Estado. A. Todo ciudadano o ciudadano es nacional, pero no todo nacional es ciudadana o ciudadano, sino solo si se le reconocen sus derechos políticos. B. Todo nacional es ciudadano, ciudadana o ciudadano, ya que goza de sus derechos políticos por su condición de nacional. C. Todo extranjero es ciudadano en el estado que lo acoge, debido a que por el solo hecho de recibir acogida tiene para sí todos sus derechos políticos. D. Todo nacional y extranjero es ciudadano, ya que goza de los derechos políticos por formar parte de los habitantes de un estado determinado. Yo ¿Cuál puse sería la respuesta, el literal número A. Ya. Este tema estaba relacionado con el otorgamiento de los derechos políticos. De hecho, la ciudadanía está relacionada intrínseca y estrechamente con el otorgamiento de los derechos políticos. Los derechos políticos nos permiten participar en la vida política de un país, en general, de participar, de elegir y ser elegidos, que para algunos puede ser poco, pero es muy importante si es que queremos cambiar las cosas en nuestro país, tener ese derecho de participar, de elegir y ser elegidos. Por ejemplo, solo para que se les haga familiar en las noticias, hubo este tema de que la Tribunal Contencioso Electoral le quita los derechos políticos a los ciudadanos que fueron sancionados, denominados los de la Liga Azul, como se les dio por denominarse, sea bien o sea mal que se haya emitido esa sanción, pero significa que no pueden ni elegir ni ser elegidos por 4 años de acuerdo a la sanción que estaba establecida. Entonces la respuesta correcta es la A, porque todo ciudadano es nacional. Sí, todos los ciudadanos son parte de esa nación, forman parte de esa nación en donde se asienta el Estado, en este caso de Ecuador, por poner un ejemplo. Pero no todo nacional es ciudadano, porque solamente se convierte en ciudadano cuando se le reconocen sus derechos políticos. Algo más común y que ustedes también lo habrán oído, las personas con sentencia ejecutoriada pierden también sus derechos políticos y es por eso que no pueden votar. Quienes votan y que lo hacen con 3 días de anticipación al día de la elección nacional son los ciudadanos que están apresados, PPLs, personas privadas de la libertad, pero que no han recibido aún una sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces ellos no están facultados para ejercer sus derechos políticos. Entonces, por eso, pero sí son nacionales, pertenecen a la nación del Ecuador, pero no son ciudadanos en la medida que no tienen sus derechos políticos. Entonces, todo ciudadano sí es nacional, pero no todo nacional es ciudadano, solamente si se reconocen sus derechos políticos. La respuesta correcta es la A. En el caso de la B, todo nacional es ciudadano o ciudadano, ya que goza de sus derechos políticos por solo la condición de tal. Estamos diciendo que no, por más que sea ciudadano, pero si por sentencia se le ha quitado sus derechos políticos, no es reconocido como
ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos. La C tampoco, porque todo extranjero es ciudadano en el Estado que lo acoge por el solo efecto de acogerlo, no. Adquieren los derechos políticos, al menos en el caso del Ecuador, después de 5 años de una permanencia legal. Ahí tienen el derecho a elegir, a votar en las elecciones generales. Bueno, el voto es facultativo, pero únicamente cuando están con una permanencia legal, con una condición migratoria legal y por 5 años. Especialmente los venezolanos que ya tienen algún tiempo aquí con su condición migratoria, después de 5 años ya tienen el derecho a elegir, pero no antes. Y todo nacional extranjero, por el solo hecho de residir en el país, ya tiene los derechos políticos de ciudadanía. Falso también. Hay estados que inclusive jamás otorgan el derecho político a un ciudadano a elegir en ese país. Solo lo acoge, pero no le dan los derechos políticos. Entonces, la respuesta correcta es la A. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Gabriela Mesa, nos ayudas con la siguiente pregunta. Según el Código Civil 2015, los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, o sea, que solo se muevan por una fuerza externa. A. Son bienes intangibles. B. Son bienes fungibles. C. Son bienes muebles. D. Son bienes singulares. ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo la verdad no recuerdo qué puse, lo siento. Lo que no sabe la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Selena, por favor. No estoy segura. Yo puse la B. La B. Sí. ¿Alguien más? Yo puse la C, profe. Viviana. Sí, Consuelo por Viviana. lo... Sí. Ujú. Está clarito. Dice los que se pueden mover. Son bienes muebles, que se diferencian de los inmuebles que no se mueven. Un bien que se mueve es un vehículo, es un escritorio, es una silla, etcétera. Son bienes muebles. Los inmuebles son los que no se mueven, como un terreno, como un edificio. Entonces habla de una característica de movimiento. No son los intangibles que vendría a ser lo contrario de tangibles, porque en el caso de intangibles habíamos dicho que son derechos de autor, derechos de llave. Esos bienes no son tangibles, pero por ejemplo usted hace una obra, adquiere su derecho de autoría y puede inclusive cobrar y tener rentabilidad por eso, por una canción, por ejemplo, pero no es algo que lo puede tocar. Entonces no se está hablando de temas de tangibilidad. Fungibles son bienes o no fungibles son bienes que se extinguen en el tiempo. Por ejemplo, habíamos dicho arroz, inclusive, qué sé yo, ventas de artículos, licores. A la medida que se van usando o vendiendo, se van acabando, se van extinguiendo. Son bienes fungibles, pero no tienen nada que ver con la característica que les pide la pregunta, del movimiento. Y los bienes singulares o bienes, digamos, completos son los que la diferenciación se establece cuando se integran o al integrarse vienen a ser bienes completos y separados son bienes singulares. Por ejemplo, las piezas o partes de un vehículo, porque justamente hay gente que se comercializa piezas o repuestos. Singularmente son singulares y no sirven de mucho, pero cuando se integran en un vehículo, pues ahí son un bien completo y ya tiene otra característica. Pero no estamos hablando de movimiento. Cuando estamos hablando de movimiento es muebles o inmuebles. Y entonces la definición que ahí dice es de bienes muebles. La respuesta correcta es la C. Parece que no han revisado, no han estudiado. La pregunta 9, por favor, alguien, un caballero, nuevamente ayúdeme. Stalin. La 9. 9. Dice, elija la definición de contrato. Literal A. Es el convenio entre dos o más partes en virtud del cual se establecen obligaciones y derechos, unilaterales o recíprocos, que determinan un hacer, un no hacer, un dejar de hacer en los términos establecidos en dicho convenio que se convierte en ley para las partes. Literal B. Es el vínculo jurídico sustentado en la ley que determina que una persona debe hacer, no hacer o dejar de hacer algo en relación a otro. Literal C. Aptitud o poder que tiene una persona para decidir por sí mismo en asuntos legales. Literal D.
Es la expresión libre de la voluntad de los individuos, libertad que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y las leyes, y que debe ejercerse dentro de los límites señalados en las mismas. Señorita Gabriela Villamil, ¿cuál sería la respuesta? Si sigue aquí, ya se nos fue, creo. A ver, otra persona. Profe, no sé si está bien, pero yo puse el literal A, Sí, el porque es literal un A. convenio. Efectivamente, un convenio que se convierte en ley entre las partes y este es solo para que ustedes lo vean, eso estaba en el tema de la unidad didáctica, por eso se les pedía que revisen. Había en la unidad, en la tercera parte justamente, los contenidos de las unidades 3 y 4, la definición de contratos y obligaciones. Contrato, efectivamente, es el convenio entre dos o más partes en virtud de la cual se establecen obligaciones, derechos unilaterales o recíprocos que determinan un hacer, un dejar de hacer, un no hacer en los términos establecidos en el contrato y que para las dos partes se convierten en ley. Por eso es que cuando se adquiere un contrato, usted está obligado a realizar ese contrato. Sea un contrato, por ejemplo, de servicios profesionales. Como profesional, usted está obligado a entregar los servicios profesionales de conformidad al contrato que firmó, pero también tiene la persona que firma, la contraparte, que si ya le dan este servicio profesional, tiene la obligación de cancelar lo que ahí se ha establecido, el valor, que es el pago por sus legítimos servicios. Entonces es ley para ambas partes. Y la respuesta es la A. Y las otras tienen que ver con la definición de obligación, la definición de capacidad legal o la definición de consentimiento que estaba establecido en la unidad didáctica. Vamos a dejar entonces de compartir. Pues la respuesta correcta es la A. Y finalmente, si nos ayuda por favor la señorita Selena como para cerrar esta parte. Espérenme el examen, aquí está. La número 10, por favor. Las obligaciones son el vínculo jurídico sustentado en la ley mediante el cual se determina que una persona debe hacer o no hacer o dejar de hacer algo en relación a otro. En función de esto, el hecho jurídico que extingue el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento de una deuda es una forma de extinguir la obligación por A, novación, B, prescripción, C, remisión de transacción. Ya, antes que nada, aquí dice, es el vínculo jurídico sustentado en ley mediante el cual una persona debe hacer o no hacer o dejar de hacer en relación a otro. Eso dice que son obligaciones. Aquí dice, es el vínculo jurídico sustentado en la ley. Lo mismo, ¿no? Si aquí ya veo que dice obligaciones, esto ya me servía para la pregunta anterior. Y no es contrato, porque contrato ya solo por eso le iba a descartar, ¿no? Solo por un tema, ¿no es cierto? Entonces aquí nos da la definición de obligación y nos dice después, en función de esto, el hecho jurídico que extingue el derecho del acreedor, de la persona a la cual se le debe, a exigir el cumplimiento de una deuda es una forma de extinguir la obligación por... ¿Cuál sería la respuesta? La B, prescripción. Por prescripción, y la prescripción se puede dar, por ejemplo, cuando pasa el tiempo de reclamación, cuando ya esa deuda es muy antigua, entonces ya se prescribe, se dice, ¿no es cierto? Entonces ya el acreedor, porque ya no existe digamos, la ley que le faculte seguir cobrando, esa deuda se ha prescrito, queda prescrita, entonces por lo tanto se vuelve una incapacidad jurídica del acreedor para cobrar, porque está prescrita, porque ha pasado demasiado tiempo, por ejemplo. O está prescrita, también pueden haber otros motivos, ¿no? Porque se descubrió de que esa deuda fue pagada de alguna manera, entonces está prescrita, o por alguna condición de que en el contrato no se cumplieron los acuerdos establecidos, eso el deudor dice, en virtud de que no se cumplió y se demuestra eso, queda prescrita.
Entonces, la imposibilidad de que el acreedor, de exigir el cumplimiento de una deuda, se establece como prescripción. La remisión, como les había dicho en algún momento, es un perdón. La palabra coloquial es perdón. Por eso cuando se creó la ley de remisión de intereses, multas y recargos para los que pagaban el impuesto original por parte del Estado, remisión de intereses, multas y recargos significa perdón. El Estado a las personas que pagaban el capital de esa deuda, de ese impuesto, les remitía, les perdonaba intereses, multas y recargos. Entonces les había dicho que remisión es igual a perdón. Transacción es cuando se, digamos, traslada una deuda por otra, es decir, se hace el pago quizás no se lo paga, digamos, en efectivo como está establecido en el contrato, pero puede haber una transacción para que yo le pague de otra manera, con un servicio profesional, con trabajo, con un bien, etcétera. Entonces, esa forma de culminar o extinguir la obligación es a través de una transacción, porque yo estoy transando, estoy cambiando, vendiendo, negociando una forma de cómo extinguir esa deuda. Y la novación es justamente cuando yo reúno las deudas que tengo con un determinado acreedor y digo, renovemos. Novación se llama renovar esta deuda con estos intereses, con este plazo, para lo cual yo sí te puedo pagar, porque en el plazo que tú me estás exigiendo se me es imposible. Entonces se reúnen todas las deudas que tiene, especialmente la novación se le establece con los bancos. Entonces digo, yo tengo 3 deudas con este banco, no las puedo pagar con los intereses y el tiempo que tú me dices. Hagamos una renovación del crédito, ya no te pago en 5, te pago en 10, pero con esta tasa de interés. Entonces, una forma de extinguir ya la obligación antigua, esa ya se perdió, ahora la adquiero una nueva, en nuevas condiciones, es a través de novación. Pero cuando ya no hay la capacidad legal del acreedor de exigirme como deudor, en este caso, es porque ha prescrito por alguna causa establecida en la ley, y la correcta respuesta es B, prescripción. Finalmente, nos dice, señorita Selena, por favor, lea pregunta 11, que era de desarrollo, que valía 5 puntos. ¿Qué nos dice esa pregunta? Realiza el gráfico de la pirámide de Kelsen con una breve explicación de cada fase jerárquica normativa de dicha pirámide. Ya, ¿sí le hicieron esa respuesta? ¿O solo pusieron una pirámide por ahí medio? Es lo que me acordaba y ya. Vamos a ver. La verdad yo no, profe. No sabía ni quién es el señor No me Kelsen. acordaba. Aquí está en la guía. Todo está en la guía, no es que me he inventado ni nada, por si acaso. Y de la pirámide de Kelsen hablamos mucho. Arriba está la Constitución Política del Estado, luego vienen las leyes, luego vienen decretos, luego vienen reglamentos. Si me pusieron así, Constitución, leyes, decretos, reglamentos, y más o menos de qué se trata cada uno de estos, está bien. Incluso yo les había dicho, y eso es real, por sobre la Constitución están los tratados internacionales de derechos humanos. Si empezaron con los tratados internacionales de derechos humanos, luego la Constitución, las leyes, los decretos y los reglamentos, también está bien, pero el que empezó por la Constitución no importa, también le vamos a considerar como válida, y dando una breve explicación de lo que se trata la Constitución, de lo que quiere decir la ley, los decretos, son, por ejemplo, la ley es una facultad de la Asamblea Nacional, el decreto es una facultad del presidente de la República, y los reglamentos también. Más o menos una explicación de cada uno de lo que se trata, breve explicación, pero si al menos tiene en orden jerárquico correcto Constitución, leyes, decretos y reglamentos, vamos a dar por válido, por más que no haya dado una explicación de lo que se trate de cada uno de estos conceptos. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene 20 sobre 20? No hay 20. Bueno, en todo caso ahí vamos a ver con las anteriores notas que ustedes tienen y los promedios buenos que tienen, esperemos que les pueda servir y que puedan, digamos, pasar. Pero sí se les dio todo en clase, todo está, digamos, ustedes pueden revisar las clases que se les envió por YouTube, está todo
dictado, todo establecido, todo se les ha dicho, así que faltó de que hayan revisado, de que hayan estudiado y fundamentalmente de que hayan puesto atención en clases. Otra cosa que yo recién, sin ver quién es quién, he estado revisando sus notas y si quisiera compartir esta parte, todavía no he hecho un promedio, pero por ejemplo, de las tareas 3 y la tarea 4, yo estaba revisando, tengo aquí algunas observaciones, pero si alguien desea saber el porqué de la nota, les podemos explicar. Más que eso, yo lo que quiero es ver quiénes no han entregado y que les vamos a dar una última oportunidad. Aymacaña, Villa Creces, Jaime Patricio, entiendo que se ha retirado porque no tiene ninguna de las dos tareas. Benalcázar, Mariño, Sixto, Jeremy, tiene una, no tiene la otra. O al menos que, en el caso, ¿está aquí el señor Sixto Benalcázar? Yo voy a revisar en el caso de esta persona porque hay algunos que me enviaron la tarea 3 y la 4 en un solo documento. Si se trata de esto, no habría problema, pero si no, no tendría la siguiente tarea. Y esta grabación también les voy a pasar para que luego vean de qué persona se trata que no han entregado esa tarea. Andrea Lucía Carrión, ella también lastimosamente se nos retiró, me escribió al interno. Buen estudiante, lastimosamente tuvo que retirarse. Celia Chamba, también entiendo que se retiró porque no tiene ninguna de las dos tareas. Al igual que Mirka Coveña, no tiene ninguna de las dos tareas. Acá hay otra persona que en cambio parece que no se retiró porque sí tiene una y la otra no tiene la 4, no tiene la 3. Naomi Juliana Delgado está aquí. Buenas noches, profe, sí estoy aquí. Sí, No sí me entregué registra. la actividad. Bueno, si entregado, Las por favor, dos entregué. vuelva a enviar a mi WhatsApp, envíela para poder integrar rápidamente. La 3 no tengo yo, seguramente. Ya le busco y le vuelvo a enviar. La 3, la que era de las primeras actividades del instructivo. No me registra, entonces, justo por eso es que hoy quería hablar de eso. Otra persona en esas condiciones, Galarza Serrano Doménica Araí. ¿Está aquí? Si está, o le dicen que por favor entregue la tarea 3. Gallardo Matthew Alexander. Voy a revisar bien porque si es que está en la misma tarea, las dos, ya estaría cumplido, pero si no, a él en cambio le falta la tarea 4. José Julián Guaila Molina. Está aquí. Le falta la tarea 3. Si no me entregan esas tareas, ahí sí sería 0 y ahí es un problema. Guerra Ceballos José Rafael, entiendo que se retiró, no ha entregado ninguna de las dos. Esta persona no ha entregado la 4. No, está integrada. Debe ser que están integradas, entonces, en el caso Sí, de buenas Gabriel. noches, estaba en el mismo archivo. Ya, yo voy a revisar, por eso es que les estoy poniendo con este color para revisarles mejor. Pero si se trata de que no entregaron, tienen la última oportunidad. Rodríguez Jonathan Alexander. También no me registra la 4. Y aquí también tengo otra persona. Sí. Verdejo Evelyn Paola. No me registra la 4. Voy a revisar si es que está en una sola. Pero estas personas, en todo caso ya les escribo, si no me han entregado una tarea, tienen su última oportunidad hasta el día jueves que voy a pasar las notas de entregar. Entonces yo les voy a enviar este cuadrito ya asegurándome de quiénes mismos son, porque en el caso de hay personas que en una sola entregaron las dos tareas. Entonces en ese caso yo ya reviso bien, pues es una cuestión a priori, como lo revisé muy rápidamente, ya los califiqué, pero no me di cuenta que unas personas entregaron en la misma tarea 3, ya la 3 y la 4. Entonces ellos ya pierdan cuidado. Pero si aún así, mañana yo les prometo que les doy el nombre de las personas y la tarea que falta. Si esas personas no tienen entregada alguna tarea, ahí sí, por favor, máximo hasta el jueves.
Entonces, con eso para que les ayude a la promediación, no sé si la palabra correcta es promediación o al promedio de sus notas y no tengan ningún problema, ya que parece que no les ha ido tan bien el examen, pero porque no han estudiado. Otra cosa también que pudo haber sido factores que hasta lo que sabía ustedes tenían estadística y creo que le pusieron más el foco a esa materia, ¿no? ¿Es verdad eso? Y Y entonces ahí están los problemas. Bien, entonces yo voy a revisar bien, pero si ya hay una persona consciente de que no ha entregado alguna tarea, mejor que me la envíe al WhatsApp porque, como les decía, estaba teniendo un problema con el internet, perdón, el correo electrónico institucional. Entonces vamos a quedar hasta ahí por hoy. Y bueno, esto como les digo es la calificación que yo tengo. No me han habilitado la plataforma aún de la universidad. Y si no me han habilitado, pues oficialmente las notas todavía no estarán subidas. El rato que me habiliten yo, las notas que ya las tengo en mi Excel, se las paso a la plataforma de la universidad. Por ejemplo, la tarea 3 no vale 10 puntos. Entiendo que valen, porque por eso se va sumando, sumando, sumando. Valen 2 puntos, qué sé yo. Pero, por ejemplo, una persona que tiene 10 tendrá 2 puntos. El que tiene 8 tendrá 1,6. Entonces así es que se va sumando. Pero estas notas son las que luego me va a tocar con una fórmula, eso no es difícil, en el mismo Excel, transformarle al valor de la nota que me exige la universidad. Eso implicará, repito, que el que tiene 2, que el que tiene 10 tendrá 2, que tiene 7 tendrá 1,4 y así sucesivamente, ¿no? Y el que tiene 0, lastimosamente, sí tendrá 0. Entonces, eso sí, por favor, hay que estar pendientes. Ojalá, como les digo, soy profesor de contrato, este año recién me han contratado, no me han habilitado la plataforma, les he quedado mal, pero eso sí, quiero que quede constancia, que no ha sido porque yo no he querido entregar notas, sino si no hay plataforma, oficialmente no hay notas. Y si no hay plataforma no es culpa mía, sino de las autoridades o de la persona que está encargada de gestionar esto, talento humano, qué sé yo. Mi culpa no es, ustedes lo saben y en eso quiero quedar claro. Eso nada más, no sé si hay alguna inquietud. ¿No? Entonces, si no hay inquietudes, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Igualmente. Inge, una preguntita. Buenas noches, hijo. Claro, ¿quién me está dando? ¿Quién dijo la pregunta? Yo sí estaba en Alcázar una preguntita. Dígame. Inge, yo no tengo presentado el trabajo número 2, el 3. individual, el 3. Espera, el 1 Perdón, y era el trabajo. el 3 debe ser. El 1 y el 2 son del hemisemestre anterior, eso ya es historia. Ah, ya. Entonces, aquí hay el 3 y el 4, que son las tareas El 4. del instructivo, las tareas del instructivo, las tareas 3 y la tarea 4. Les dividimos en dos partes para que sea la nota 3 y la nota 4, que son la actividad del segundo semestre, me parece que la 1 y la 2 se convirtió en la tarea 3. Y las actividades 3 y 4 se convirtió en la tarea 4. Entonces así les dividimos en acuerdo con ustedes mismos. Entonces los que enviaron con esas partes, actividad 1, actividad 2 era la tarea 3, la actividad 3, la actividad 4 era la tarea 4. Entonces, si usted no hizo una de esas, me envía mi WhatsApp. Sí, me parece de lo que me dice que no ha hecho la última, ¿verdad? Entonces, envíame mi WhatsApp, Sí, máximo hasta el jueves. ya, Inge, muchísimas gracias. Y háganlo bien, porque yo, por ejemplo, ahí le tuve que bajar a un estudiante que me ha puesto la diferencia entre dolo, error y dolo, error y otra cosa, pero me había puesto dolor. Por lo menos si van a copiar, no pongan dolor. Dolor es un término médico, no de derecho. Dolor, error y culpa era. O sea, dolo, error y culpa, y he puesto dolor. Entonces ahí sí también, obviamente que se les va a rebajar un puntito o lo proporcional, ¿no?
Ya, Inge, Entonces, muchísimas gracias. eso nada más. ¿Alguna otra inquietud? No, entonces quedaremos así y que tengan una buena noche. Hasta el jueves. Profe, una pregunta. A ver, Profe, rapidito, estoy diciéndoles. más o menos hasta cuándo podríamos saber, porque, o sea, para librarnos ya con una preocupación menos. O sea, yo el jueves tengo las notas en mis Excel, pero ya que la universidad me proporcione el sistema, la plataforma, mejor dicho, la herramienta, la plataforma, yo les seguiré inmediatamente, pero eso no depende de mí. No le puedo dar una respuesta, lastimosamente. Ya, muy amable, profe, muchas gracias. Stalin, Buenas noches, profe. Ahorita que comenta las notas de la plataforma, a mí me surgió una duda. Usted nos dio notas hablando del trabajo grupal, una nota de ensayo y una nota de exposición. Pero como ujú. usted dice en la plataforma, solo en sí va una nota Sí, grupal solo de van, cada así trabajo. es. ¿Cómo sería eso? Es que se promedia Ah, se pregunta. el ensayo, porque a ver, cuando ustedes me presentan el ensayo, hay otra cosa bien que me hace recuerdo. Ustedes me presentan el ensayo, está bien hechito, etcétera, tienen 9. Todas las personas de ese grupo tienen 9, todas. No puedo ponerle menos a alguien porque se entiende que es el trabajo grupal, a menos que hay grupos que dicen, este es el grupo, me invento, no, el grupo 5. Dentro de la división que hicimos de ese grupo están 5 personas. Pero en el trabajo que me entregan en el ensayo me ponen el nombre de 3 personas, no de las 5. ¿Qué implica? Ustedes mismos, no yo, ustedes me entregan un trabajo con el nombre de 3 personas. Si no les ponen a 2 chicos o 2 chicas, ¿qué significa? ¿Qué debo entender yo? Que no participaron. Entonces ellos no tienen nota, ¿no es cierto? Eso por un lado. Ahora, ustedes me entregan un ensayo en el que el grupo 8 ya, me invento, ¿no? Cualquier grupo, yo no sé, que les ponen sí a los 5 integrantes del grupo y me entregan un buen trabajo. Yo les pongo 9. No puedo ponerle 9 a una persona, 8 a otra, 6 a otra, 5 a... No, no puedo. Se entiende que todos hicieron el trabajo y están los 5 nombres, todos tienen 9. Pero entonces yo sí veo quién realmente trabajó o no trabajó en la exposición. Y en la exposición resulta que hay unos que lo exponen bien, se ratifica su 9, les vuelvo a poner 9, o incluso alguien 10 porque lo hizo muy bien. Pero por ahí alguien lo hizo mal o deficiente, ya tendrá 7, tendrá 6 quizás. Alguien que no vino, nunca justificó, no expuso, no defendió el trabajo, tiene 0. Entonces, si es que no expuso, no defendió, no participó del trabajo, tiene 0. Pero, por ejemplo, ese que tiene 0, en este grupo hipotético 8, se le va a promediar con el 9 del trabajo del ensayo, porque ese trabajo, como le digo, es para todos, porque se entiende que todos participaron. Entonces ya no sería un 0, sería un 4.5, porque se promedió con el ensayo que le ayuda, por decirlo de alguna forma, porque se entiende, yo creo en su palabra, que se hizo en grupo. Entonces ahí se promedia el trabajo grupal de su ensayo más la defensa, la exposición, pero en la defensa este señor no participó, tiene 0. Entonces le ayuda a lo que sí, entre comillas, participó de ese ensayo, el 9 que tiene todo el grupo. Pero si alguien está en el grupo, está con la nota del 9 del ensayo y aparte viene y hace una excelente defensa, incluso tiene 10, entonces su promedio ya incluso será de 9,5. Entonces se promedia, pero obviamente la nota es una sola, en eso tiene razón. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Ya. Ok, entonces, si hay alguna otra pregunta, tal vez. ¿No? Bueno, entonces ahora sí que tengan una excelente noche. Nos veríamos el día jueves.